Muy bien, así que buen día, buenas noches, buenas tardes a quien va a ver eso en otro momento. Hoy empezamos el tercer encuentro de esta serie en que recibimos grandes profesores, investigadores. En este momento, digamos, estamos muy felices porque lo que nosotros llamamos de enfoque Latinoamérica, de diálogos democráticos, ¿no? Ya tiene su tercer momento, tercera grabación, y fue organizado primeramente desde la sección italiana y la sección brasileña del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Hoy no sé si podrá estar con nosotros la profesora Ana Mastromarino, que estuvo en las otras porque tuvo un problema, digamos, administrativo en la universidad donde está. Así que hoy seguimos sin Ana, y hoy recibimos para una charla el profesor Sebastián Soto Velasco. Sebastián, además de, digamos, un gran amigo, es un profesor de la Universidad Católica de Chile, profesor de Derecho Constitucional, es investigador del Centro de Estudios Públicos y también fue el vicepresidente de la comisión experta que propuso el último texto, digamos, constitucional que no fue aprobado, como todos sabemos, en Chile. Además, y desde eso estamos para hablar del tema del encuentro de hoy. Además de eso, Sebastián es abogado, tiene un LLM por Columbia y tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de Chile. Así que vamos a utilizar, digamos, el formato que utilizamos las otras veces. Sebastián va a hablar por un tiempo libre y después organizamos una rueda, digamos, de preguntas o de participaciones. Devolvemos la palabra a nuestro invitado de hoy y encerramos este evento. Así que para nosotros, Sebastián, es un gran gusto recibirte en esta serie. Ya tuvimos a Diego Valadez, tuvimos a Roberto Gargarella y ahora a Sebastián Soto Velasco. Así que muchas gracias. Palabra contigo, Sebastián. Muy feliz en tenerle aquí. Dale. Muchas gracias, Luis. Quiero partir agradeciendo, por supuesto, a Luis por esta invitación, al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en su sección tanto brasileña como italiana, que organizan estas magníficas reflexiones sobre cambio constitucional y democracia en Latinoamérica. Yo me sumo a lo que, según he podido escuchar, han señalado ya los anteriores invitados, el profesor Valadez, el profesor Gargarella, en cuanto a que este está llamado a ser un espacio de diálogo, de compartir reflexiones sobre nuestra ciencia, sobre el derecho constitucional, a fin de fortalecer la siempre necesaria democracia que debe ser fortalecida en todo momento. Como bien dijo Luis, mi plan es en 20, 30 minutos exponer brevemente sobre el proceso chileno e intentar insertarlo en un contexto latinoamericano y en particular en, digámoslo así, el medio siglo de cambios constitucionales en Latinoamérica. Creo que ya podemos empezar, o debiéramos con mayor fuerza empezar a escrutar también este medio siglo de cambios constitucionales, y aquí quiero proponerles algunas ideas para iniciar una teorización sobre esto hacia el futuro. Sobre esa base, es que la primera idea que yo quisiera plantear hoy es, bueno, contextualizar el cambio constitucional en Latinoamérica en el último medio siglo. Como sabemos, tenemos experiencias de cambio global, como en Brasil en el 88, en Colombia en el 91,
También tenemos otras modificaciones como la peruana del 93 o la argentina del 94, que son cambios no globales, y otros de principios de siglo, como la venezolana, que es del 99 más bien, la ecuatoriana el 2008 y Bolivia el 2009, para también incorporar en esto la experiencia chilena de los últimos años. Creo que la pregunta que pudiéramos hacernos para intentar generar una cierta taxonomía de todos estos cambios es cuál es la idea de constitución que ha inspirado estos momentos constitucionales. ¿Cuál es la idea que aquellos que escribieron constituciones en cada uno de estos momentos, sea para un cambio global, sea para un cambio parcial, tuvieron al momento de escribir esa constitución en particular? Esto también nace inspirado en una conversación que hemos sostenido con Luis durante algún tiempo a propósito de la lectura de este libro de Wim Bormans sobre la historia del concepto de constitución. Algo voy a referirme más adelante, pero me parece que nosotros también pudiéramos mirar la experiencia de Latinoamérica con este prisma. ¿Cuál es la idea de constitución que subyace a cada uno de estos momentos? Y yo quiero plantear simplemente a modo de sugerencia 3 ideas de constitución que pudiéramos nosotros seguir reflexionando sobre ella. La primera es una idea de constitución refundacional o destituyente. Es decir, una idea de una nueva constitución que rompe puentes, que refunda un orden institucional e incluso que destituye el anterior. Esto, como podemos suponerlo, está muy atada a la teoría del poder constituyente originario, un poder sin límites, un poder casi sin historia, un poder que simplemente rompe con el pasado. Si lo decimos a la Ackerman en su último o en uno de sus últimos libros sobre las constituciones revolucionarias, sería un momento político, estas constituciones o esta idea de constitución destituyente, un momento político que sirve de base a constituciones revolucionarias y que en muchos casos, lo hemos visto en nuestra región, dan origen a un constitucionalismo autoritario o, sin lugar a duda, a un severo debilitamiento de la democracia. Creo, podemos discutirlo ciertamente, que algo de eso está en los momentos constitucionales venezolano del 99, ecuatoriano del 2008, boliviano del 2009 y eventualmente, pero esto ha abierto probablemente a más investigación, el peruano del 93. Y ahí hay entonces una primera idea de constitución en nuestra región en el último medio siglo. La segunda idea de constitución que aparece en esta revisión, yo la llamaría una constitución programática o maximalista, que exija de los momentos constituyentes postsoberanos, a lo barato, ¿cierto?, que exija también del neoconstitucionalismo que atraviesa con mucha intensidad nuestra región desde hace ya varias décadas. Son constituciones más extensas, son constituciones de contenido más principalista, con catálogos de derechos fundamentales con más detalle. Son constituciones, en ese sentido, como digo, programáticas que buscan construir desde lo constitucional un programa que responda a todas las preguntas o que intente resolver muchas de las enfermedades de nuestro sistema y de nuestros países. Pensaría yo, y aquí ciertamente para someterlo a discusión, que la experiencia brasileña del 88 puede dialogar con esta concepción y también me parece que sin lugar a dudas la colombiana del 91. Aunque por supuesto estoy completamente abierto a ser persuadido por los colegas brasileños que estén en esta conversación. Por último, ya no es una constitución, una idea de constitución destituyente, ya no es una idea de constitución programática maximalista, sino que es lo que llama en la última versión de una idea de constitución pragmática. Esta idea sigue el planteamiento que Cass Sunstein, por allá por los 90, escribió a propósito de la experiencia sudafricana
en un libro que no es de sus principales libros. Todos sabemos que Sunstein tiene infinita cantidad de libros, pero este no es de sus principales libros, pero sí creo que lo es para quienes revisamos literatura vinculada con el cambio constitucional. El libro se llama Designing Democracy, What Constitutions Do. En este libro, como digo, inspirado en la experiencia sudafricana, Sunstein escribe que una constitución democrática es aquella que viene a resolver problemas particulares que probablemente surgirán en la vida política ordinaria de una nación. Y por eso es que luego agrega que las constituciones son instrumentos pragmáticos diseñados para resolver problemas concretos y permitir que la vida política funcione mejor. Esta idea de constitución, entonces, es una constitución que responde a problemas específicos, que no busca construir un programa de gobierno, que no busca un momento refundacional, que no busca responder a todas las preguntas, sino que busca responder a problemas específicos de un momento político concreto y un momento político y social concreto de una determinada comunidad. Normalmente esto, creo yo, está asociado a cambios parciales y diría yo, también abierto a discusión, que la experiencia argentina del 93, las reformas postdictaduras de Chile, que son decenas de reformas a la Constitución de 1980, son o responden a una idea de una constitución más pragmático, y tal vez hasta hace poco, de nuevo abierto a discusión, la práctica constitucional mexicana de reformas, de gran cantidad de reformas específicas a su texto constitucional. Probablemente esto hasta hace poco, bueno, el profesor Valadez se refirió a ello y no creo que sea necesario repetirlo, pero sin lugar a dudas ese pudiera ser también una expresión de constitucionalismo más pragmático. La fuerza inspiradora de esto ya no es el neoconstitucionalismo, aunque también puede serlo, sino que creo yo que como fuente primera pudiéramos reconocer las recomendaciones de la Comisión de Venecia en toda esta materia, cambios graduales. No hay una única fórmula que pueda repetirse en todas las comunidades políticas, sino que muy dependiente de las propias experiencias. La Comisión de Venecia, por ejemplo, tras la caída de la Unión Soviética, reconoce que el tránsito a las democracias de los países de la Europa del Este no necesariamente requerían un cambio constitucional. En algunos casos se hizo con cambio constitucional, en otros casos global, digo, en otros casos no. Es decir, muy dependiente de las circunstancias de cada caso, y un constitucionalismo de consenso. Pareciera ser las líneas inspiradoras de esta, digamos, idea de constitución que también ha estado presente. Obviamente hay otras perspectivas en los últimos 50 años de cambio constitucional. El mismo Ackerman, en el libro que yo menciono, plantea otras. El mismo Wim Bermans, en el libro que mencioné al inicio, The Story of Constitutions, señala que hay 8 generaciones de constituciones y de conceptos de constituciones. Nos dice que vivimos hoy día, la última de ellas son las constituciones liberales democráticas. Yo creo que la experiencia latinoamericana en las últimas décadas nos obliga a incorporar eventualmente una 9ª generación. Ciertamente hay muchas otras formas de categorizar nuestros 50 años de cambio constitucional en la región, pero aquí me he atrevido a este grupo selecto de proponer estas 3 modelos, taxonomías que nos permitan apreciar globalmente nuestras características comunes y nuestras diferencias. Una idea de constitución destituyente o refundacional, una idea de constitución pragmática, y una idea de constitución maximalista o programática. Con eso en mente, examinemos el caso chileno. Y aquí paso a la segunda parte. El caso chileno, ustedes muy brevemente quizá han escuchado el contexto, lo pongo al día simplemente para refrescar nuestra memoria. Desde el 2011, al menos, se viene con fuerza proponiendo un cambio total de la Constitución, principalmente desde la izquierda, desde los partidos y políticos de izquierda, se viene proponiendo, al menos desde el 2011, un cambio global a la Constitución. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet, por allá por el 2014, inicia un proceso que falla, que termina mal, en el sentido que nunca prende en la política y tampoco en la ciudadanía.
El segundo gobierno del presidente Piñera no tiene en su agenda un cambio constitucional global, sino que cambios puntuales, pero eso cambia el año 2019 con el estallido social, que es el momento desde el retorno a la democracia en 1990, el momento más violento que ha vivido Chile como un levantamiento político-social. Ese levantamiento, ese estallido, como le llamamos aquí en Chile, intenta ser canalizado institucionalmente a través de un acuerdo político que se denominó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que abre el camino institucional al cambio global de la Constitución en noviembre del 2019. Un mes después del estallido social. Ese acuerdo por la paz y la nueva Constitución se concreta, en primer lugar, en un plebiscito en donde la ciudadanía votaba a favor o en contra de cambiar la Constitución y ganó ampliamente el a favor, el sí a una nueva Constitución, octubre 2020, en medio de la pandemia, no olvidemos, octubre 2020. Luego el primer proceso, que es durante el 2021 y el 2022, fallido, y luego el segundo proceso, que es durante el 2023, también fallido. El primer proceso, 2021-2022, es un proceso controlado por las izquierdas. Es un proceso de 12 meses que termina en un plebiscito, que es una derrota masiva de la propuesta de la primera convención, en donde en casi todas las comunas del país, campo, ciudad, ricos, pobres, valle o costa, zonas industriales, zonas agrícolas, lo que ustedes, jóvenes y viejos, en todos espacios pierde el texto de la convención. Luego se abre un segundo proceso, el 2023. Este proceso, controlado por las derechas, también termina en una derrota en las urnas a través de un referéndum, en donde entonces se rechaza por segunda vez la propuesta. Eso cierra el ciclo constitucional con un agobio constitucional, en el sentido de que nadie más quiere oír hablar del cambio constitucional y de la nueva constitución y lo que sea, y con problemas concretos en materia de inflación, salarios, seguridad y crimen, migración, etcétera, mucho más presente, y entonces la ciudadanía siente que la Constitución es una discusión excesivamente abstracta y en cambio hay problemas mucho más presentes. Este proceso propuso 3 textos. El primero es el texto de la convención rechazado. Es un texto cargado de principios, cargado de derechos. Es un texto de mucha especificidad. Es un texto, por ejemplo, que reconoce un amplio catálogo de derechos a los pueblos indígenas, que regula el aborto, que establece un centenar de principios explícitos, que establece el catálogo de derechos explícitos, derechos fundamentales explícitos, más largo que en cualquier otra constitución del mundo, muy específicos algunos de ellos, que establece cuestiones bastante discutidas en el canon constitucional, como, qué sé yo, los derechos de la naturaleza. Es, a mi juicio, un texto que se inscribe en algo así como el constitucionalismo programático maximalista que mencioné en la primera taxonomía, e incluso, al menos por la retórica, en un constitucionalismo o en una constitución refundacional. Por su retórica, por su ruptura en términos simbólicos, pero también en términos de contenido con la tradición constitucional chilena y también con amplias gamas de artículos y disposiciones programáticas. Y entonces, ese primer texto es el texto de la convención. Luego viene un segundo texto. Este primer texto, perdón, es el que se rechaza en el plebiscito del 2022. Luego viene un segundo texto. Ese texto es elaborado por la comisión experta. Y aquí abro un paréntesis, la comisión experta, donde, como bien dijo Luis, yo fui su vicepresidente, fue la primera instancia del segundo proceso. Y fue un grupo de expertos
de derechos e izquierdas que propusieron un nuevo texto constitucional al Consejo Constitucional que fue electo el año 2023. Ese texto, propuesto por la comisión experta, a mi juicio, yo ahí obviamente fui parte, por lo tanto, ustedes tienen que evaluar esto desde mi perspectiva. Lo que yo estoy diciendo es con una suerte de conflicto, puesto que yo fui parte de ello, no soy un observador imparcial. Bueno, pero ese texto alcanzó por primera vez en la historia de Chile un acuerdo entre izquierdas y derechas en un texto constitucional. Era un texto más contenido, en el sentido de que tenía contención en sus contenidos. Es un texto con un catálogo de derechos que dialogaba mejor con nuestra tradición constitucional, con nuevos derechos, pero no un enorme catálogo. Es un texto de contenidos más próximos al canon constitucional, y es un texto que yo diría se aproxima a un texto más pragmático, en el sentido que resuelve, o al menos intenta resolver, las discusiones constitucionales de los últimos 20 o 30 años en Chile. Y las resuelve de un modo que se acerca al consenso, una constitución de consenso. De hecho, fue aprobada por la unanimidad de los expertos en la mayoría de sus cláusulas, y había expertos desde el Partido Comunista, de lo más a la izquierda, al Partido Republicano Chileno, que es lo más a la derecha. Ese texto, con todo, nunca fue sometido a plebiscito y no sabemos cuál hubiera sido su resultado. Yo tengo la impresión de que la ciudadanía ya no quería saber nada de constitución a esas alturas, así que probablemente pudiera haber sido rechazado. Pero ese texto luego es recibido por el Consejo, que, como digo, el año 2023 es un órgano de derechas que lo modifica en aspectos particulares pero relevantes. Por ejemplo, regula cuestiones como el homeschooling, regula cuestiones como el aborto, pero ahora en sentido contrario al de la Convención. Elimina impuestos a la vivienda, regula la huelga en ciertas especificidades, se refiere a la expulsión de migrantes, se refiere a la justicia militar, a la objeción de conciencia, a el subsidio a los estudiantes, es decir, todas cuestiones específicas de una agenda política muy legítima, muy válida, pero rara vez una agenda constitucional. Este texto, entonces, yo también lo inscribiría dentro de las constituciones maximalistas o programáticas. No obstante, no se aleja tanto del canon constitucional como la Constitución de la Convención. Diría yo que el texto del Consejo del 2023, que fue sometido a plebiscito y fue rechazado ese texto, es también una constitución que responde a esta idea maximalista o programática que decía al inicio. Para terminar, algunas preguntas que dejo abiertas para que nosotros sigamos teorizando sobre esta materia. ¿Qué conclusiones podemos extraer desde la academia de este proceso chileno? ¿Qué conclusiones nos entrega el proceso chileno? ¿Qué lecciones entrega los años de discusión constitucional chilenos que terminaron en un fracaso y que han dejado más fuerte que antes a la Constitución vigente? ¿Qué lecciones entonces podemos extraer desde Chile al constitution making, a la elaboración de constituciones, y sobre todo a este plan que he intentado hacer al inicio de nuestros 50 años de discusión constitucional? La primera es que yo creo que tenemos que mirar con mucha distancia y con mucha atención los procesos constituyentes en tiempos de populismo. Hoy día vivimos, no es necesario que yo lo explique mucho más, este mismo blog y este mismo grupo así lo expresa, tiempos de populismo, tiempos de polarización, tiempos de fragmentación. Hay un capítulo de un libro recientemente editado en España por Josep María Castelà, que conoce bien el caso chileno, porque Castelà estuvo como uno de los miembros de la Comisión de Venecia en los dos informes que la Comisión de Venecia hizo sobre el caso chileno.
Pues bien, Castelá, en este libro que se llama Constitucionalismo Crítico en Tiempo Real, de la editorial Universitas, escribe sobre el proceso chileno y en su primer capítulo de este libro editado, dice lo siguiente, dice, mire, el constitucionalismo del siglo XX parece ser un constitucionalismo de consenso, en donde lo que se privilegia es el consenso. Pero pareciera que el constitucionalismo del siglo XXI está abandonando ese espacio, porque vivimos desde hace una buena cantidad de décadas, en una época populista e iliberal. Y entonces, quizás no es recomendable, sostiene, los cambios globales, los cambios totales a la Constitución en este momento populista donde las constituciones de consenso se han abandonado. Y concluye que es mucho mejor los cambios adaptativos, los cambios graduales a los cambios globales. Y me parece que los procesos constituyentes en tiempos de populismo, como indica Castelá, sugieren que nosotros deberíamos teorizar mucho más sobre los riesgos de cambios globales en épocas populistas, donde no solo el texto importa, sino que también el contexto importa. El populismo hace del contexto quizá la definición principal y olvida lo que durante mucho tiempo para el constitucionalismo fue fundamental, que es el texto de las constituciones. Entonces yo creo que nosotros, profesores y profesoras de Derecho Constitucional y personas dedicadas al constitucionalismo, debiéramos reflexionar con mucho más fuerza y escrutar cómo estas constituciones, esta idea destituyente, polarizante, refundacional, crece más rápido en momentos populistas y en las épocas como las que vivimos. La segunda lección que creo que debiéramos reflexionar es examinar cómo los momentos constitucionales deben ser mucho más intensamente momentos pragmáticos, momentos específicos de resolución de problemas bien diagnosticados. En eso hay un reciente paper escrito por David Landau y Rosalind Dixon que se llama El constitucionalismo utópico en Chile, está en inglés. Y explican muy bien cómo la convención, el primer proceso, fue completamente capturado por la utopía. Y entonces yo creo que nosotros también tenemos que mirar con atención cómo las expectativas de las nuevas constituciones en estos momentos hacen que sea muy natural, muy evidente, muy probable que los cambios constitucionales sean capturados por la utopía. La utopía del poder constituyente originario, la utopía de que la Constitución es la solución de todos nuestros problemas, la utopía de que escribir constituciones es lo mismo que solucionar problemas. En fin, sabemos el simbolismo de las constituciones, conocemos lo importante que fue para nuestros padres fundadores escribir constituciones, pero con esa misma fuerza debiéramos nosotros intentar iluminar y saber que hoy día ese simbolismo tiene riesgos y el riesgo principal es la utopía. Y termino con una última lección o reflexión que acompaña todas estas ideas de constitución que yo he esbozado al inicio de mi presentación. Y es que el diseño de los procesos constituyentes importa, que es muy importante reflexionar sobre el diseño. Esto lo sabemos, muchos de nosotros, ustedes mismos, hemos estado reflexionando sobre esto hace mucho tiempo. Gabriel Negreto, por ejemplo, ha escrito una y otra vez sobre estas materias. El diseño sí importa, las reglas de procedimiento sí importan. Pero eso hace entonces de nuevo que posiblemente la idea esta de que las propias asambleas redactan sus procedimientos sea una idea que debamos escrutar, una idea que debamos revisitar, porque parece razonable que los procedimientos sean redactados con un velo de ignorancia y por lo tanto deban ser redactados en otro espacio distinto de aquel que va a redactar las propias constituciones.
En fin, creo que la idea de constitucionalismo utópico, creo que la idea de un cambio global en tiempos populistas, creo que reflexionar sobre el diseño al momento de escribir constituciones son lecciones que nos deja también el caso de Chile para intentar dialogar de mejor forma con estos 50 años de cambio constitucional en nuestra región. Muchas gracias, Luis, muchas gracias por esta oportunidad. Para mí sería un gusto seguir conversando cuanto sea necesario sobre estas ideas que he intentado plantear. Muy bien, excelente. Te agradezco no solamente por estar, pero por poder compartir esta experiencia que tuviste, que creo que es verdad que el texto que han producido fue rechazado, pero la experiencia ahí está y nosotros tenemos que reflexionar, digamos, sobre no solamente los debates, pero también, digamos, los resultados que fueron producidos en términos de crecimiento, digamos, del tema en la región, porque los procesos, digamos, chilenos vienen después, digamos, de como digo, como importancia de momento, creo que solamente nosotros recordamos, digamos, aquello de la primera década del siglo, ¿no? El fin de la primera década con Bolivia, con Ecuador y con Venezuela, digo de importancia, digamos, de momento, ¿no? Pero, y yo ya digo que los que quieran preguntar a Sebastián están libres para preguntar en castellano, en español, en portugués, en inglés, en griego. Creo que Sebastián también puede hablar un poco. Y en la lengua que quiera, porque tenemos aquí un políglota. Yo empiezo con dos no son cuestiones, Sebastián, pero tiene que ver con las conclusiones que has ofertado, digamos. La primera es la cuestión de la utopía, ¿no? En verdad, no sé si la cuestión que vivimos, si lo que vivimos, digamos, actualmente, no tiene que ver también con esta sensación que el siglo XX produció de que las constituciones importan. O sea, nosotros somos herederos, digamos, de una realidad donde las constituciones se tornaron marcos fundamentales, ¿no? No en términos políticos, pero en términos jurídicos también para nosotros. O sea, es un tema discutido, digamos, desde la gobernanza internacional, desde otros sitios, de que las constituciones están perdiendo espacio. Y nosotros constitucionalistas también. Te pregunto si en verdad la cuestión es verdaderamente una cuestión del problema de la utopía o en verdad el debilitamiento, no sé si se dice así en castellano, de las constituciones mismo, si ya no son lo que nosotros pensábamos que eran, ¿no? Una idea solamente. Y la segunda, que creo que ya hablamos sobre eso, pero es algo que siempre vuelve para mí, que es la idea de que la legitimidad de la Constitución depende de la aprobación del pueblo. Digo, no por la representación, pero desde de la participación directa. La pregunta sencilla es, ¿el proceso debe ser más elitista para que sea decidido por menos personas o ampliar, digamos, la participación y buscar esa legitimidad en momentos, como has dicho, de polarización o de fragmentación, ¿no? Política, se dificulta el resultado. Estas son mis
reflexiones, en verdad, sobre tu charla, y si quieres podemos abrir para más una cuestión, y si hay después otra, abrimos una segunda rueda de preguntas o de opiniones, ¿puede ser? Dale, los que están, que si quieren enviar mensajes por chat o preguntar en portugués mismo, está disponible la palabra, por favor. Tenemos un gran estudioso de poder constituyente, que es Pedro, que está aquí, que veo, que está escribiendo su tesis. Ah, ahí está, Pedro, por favor. Bom, fui convocado aqui pelo Luiz Guilherme para fazer uma pergunta, mas boa tarde a todos, boa tarde, Sebastião, parabéns pela exposição, muito boa. Eu achei muito interessante, muito importante esse seu final, né, sobre pensarmos das lições do processo constituinte chileno, né, e eu acho que isso é muito interessante para a gente refrescar esse tema do poder constituinte e ele não for ficando velho e cada vez mais preso nessa perspectiva refundacional que você mencionou, né? Que no Brasil, para a gente, ainda é muito comum e muito forte, né? Eu gostaria de fazer duas perguntas, uma primeiro mais relacionada a essa primeira parte da sua exposição, que eu acho que na teoria do poder constituinte existe uma grande discussão sobre qual órgão, né, então, uma assembleia ou uma legislatura constituinte seria preferível, né? Então, eu me recordo de um artigo do John Elster, que ele defende, né, as assembleias. O Gabriel Negreto tem um artigo que também discute essa dicotomia entre as assembleias e as legislaturas, né? E daí, ciente dessa preocupação que você colocou, da gente pensar em um processo mais pragmático, né, e não tão refundacional, você acha que a gente deve fazer uma escolha por um modelo? A gente, pensando num processo pragmático, a gente deve escolher por uma assembleia ou a gente deve escolher por uma legislatura? Ou isso é indiferente, né? São outras questões que são importantes e isso é só uma discussão mais acadêmica, né? E um segundo ponto, aí sobre a questão dos procedimentos que você destacou no final e a importância deles, eu vejo que algumas constituições recentes, como a Constituição venezuelana, a Constituição boliviana também, elas acabaram disciplinando novos processos constituintes, né? Então, ainda que aspectos básicos, né, de como se iniciar um processo constituinte, né? E isso está lá previsto na Constituição. Então, está na Constituição da Bolívia de 2009, está na Constituição da Venezuela de 99, coisa que em outras constituições nós não temos, né? No Brasil, por exemplo, a nossa Constituição não fala nada sobre a disciplina de um processo constituinte, né? E eu queria saber se nessas duas discussões chilenas, né, isso foi um assunto que ganhou uma certa importância, né? Então, se teve uma discussão sobre disciplinar um novo processo constituinte na Constituição que estava sendo debatida ou não, ou isso não foi um assunto que ganhou muita importância. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Sebastián, por favor. Muchas gracias. Las preguntas a Luis, a Pedro, no sé si tengo respuesta a todas ellas, pero voy a intentar abordarlas con lo que he reflexionado hasta el momento. A lo de Luis, yo tiendo a coincidir, Luis, en que hoy día la Constitución está débil, está debilitada. Está debilitada en el sistema de fuentes del derecho. Ciertamente, la Constitución sigue siendo norma suprema, pero ese espacio lo comparte y en nuestra región los bloques de constitucionalidad, en los tratados internacionales sabemos que han hecho que las constituciones hayan sido debilitadas como norma jurídica en el sistema de fuentes del derecho y también han perdido su fuerza simbólica. No cabe ninguna duda. La Constitución como pacto social, hoy día creo que podemos comprender que no es ese espacio ni aún en países como Estados Unidos, donde la Constitución fue un pacto social.
en algún momento del siglo XX, fue sociológicamente un elemento que los unía. Entonces yo creo que hoy día vivimos sobre una paradoja, que es lo que no sabría cómo resolverlo. Una tensión, un dilema, y que yo expresaría así: las constituciones son muy importantes, pero no son tan importantes. Las constituciones son muy importantes. Una mala constitución puede rápidamente destruir la democracia de un país, pero no son tan importantes en el sentido que hay otros elementos no constitucionales, paraconstitucionales, que pueden ser mucho más incidentes en el fortalecimiento de la democracia, en la gobernabilidad, en el crecimiento económico, en la paz social. Y ese dilema es un dilema que nosotros, los constitucionalistas, nos cuesta asumir, porque nosotros nos gusta y sabemos de constitución. Entonces debemos, aquí en Chile, lo que sucedió es que los constitucionalistas empezamos a hacer pequeñas figuras que nos invitaban, yo esto se lo contaba a Luis, a la radio, a la televisión. Yo iba a programas de televisión, un profesor de Derecho Constitucional, por favor, por favor. Ajá. Y entonces todo empezó a ser constitucional. Todo problema tenía una respuesta constitucional. Y los constitucionalistas pasaron a ser unos magos, unos druidas que tenían respuesta a todos los problemas. Y eso es un error. Eso es un error mayúsculo. Eso es un error que los constitucionalistas podemos incentivar, pero que el resto de la sociedad debiera entender rápidamente que es un error. Porque no todo problema es constitucional y porque no toda solución está en la Constitución. Entonces, y aquí paso a la segunda pregunta de Luis, ¿dónde está la legitimidad de aquello que llamamos Constitución? O digámoslo mejor, de aquello que llamamos normas fundamentales, donde sea que estén. En una regla constitucional, en un tratado internacional o simplemente en una regla no escrita de la política de tantos tiempos. ¿Dónde está la legitimidad de esa norma fundamental? Y yo creo que esa legitimidad durante el siglo XX estuvo en las constituciones que eran aprobadas por referéndum, más o menos, ¿no? Es decir, en el siglo XX las constituciones regularmente eran aprobadas por referéndum hacia el final. No siempre, pero ahí el libro de Melton, Ginsburg y de Elkins, Ginsburg y Melton nos lo indica con mucha claridad sobre the endurance of constitutions. Eran aprobadas por referéndums de salida gran parte de ellas. Pero eso está cambiando. Y a mí me parece que hoy día la legitimidad de los textos constitucionales o de las normas fundamentales, volvamos a las normas fundamentales, pasa principalmente por una serie de elementos que vinculan reglas formales como mayorías, pero también eficacia. Es decir, gobiernos fallidos o ineficaces tienen severos problemas de legitimidad en todo orden. Y el orden constitucional, el orden fundamental, también depende en parte de la eficacia. Y eso es lo terrible, digámoslo así, de muchos modelos latinoamericanos. El modelo Bukele es un modelo que le importa cero la democracia y solo le importa la eficacia. Y eso es un problema, porque a nosotros nos importa la democracia y también la eficacia. Y entonces, si la legitimidad es únicamente eficacia, la democracia va a sufrir, en el corto plazo al menos. Nosotros tenemos que ser capaces que la democracia sea también eficaz. Y ese es un desafío de constitucionalistas, de juristas, de cientistas políticos y de la política en general. Entonces, Luis, como para coincidir, la utopía constitucional tiene una causa como la que tú indicas. Las constituciones están perdiendo su fuerza y la inercia hace de que nosotros sigamos pensando en las constituciones como algo utópico o como recipientes de todos nuestros sueños. Y eso es un error.
Y la pregunta fundamental es la pregunta sobre la legitimidad, que yo también creo es una pregunta sobre la eficacia. Pedro. Bueno, Pedro hace dos preguntas que son muy complejas, pero yo me atrevería a responder con más seguridad la primera que la segunda. La primera, ¿cuál es el órgano preferible para un momento constitucional pragmático? Y yo sin duda alguna creo que las legislaturas. Elster escribió lo que tú señalabas porque tiene un punto, Elster. Elster dice que las legislaturas tienen un conflicto de interés evidente. Obviamente, las legislaturas tienen un conflicto de interés al momento de escribir constituciones y es que son legislaturas y por lo tanto están escribiendo para sí mismas. Pero las asambleas constituyentes en este momento tienen también otros problemas grandes que Elster también diría que identificó cuando Elster analiza la psicología de los constituyentes. Entonces, la psicología de los constituyentes dice que es una mezcla de pasiones, de razones, de intereses, de prejuicios. Bueno, las asambleas constituyentes suelen autopercibirse como un momento puro, como un momento prístino, como un momento inicial único, como un momento originario que no tiene ataduras. No tiene ataduras en el derecho, no tiene ataduras en la historia, no tiene atadura de ningún tipo, y por eso pensaría yo que las asambleas constituyentes siempre corren el riesgo del desborde, corren el riesgo de autopercibirse como un momento refundacional. En cambio, las legislaturas siempre están atadas a la próxima elección. Son más pragmáticas porque están atadas a la próxima elección, son más realistas porque saben los problemas del elector, en fin. Creo que sobre esto pudiéramos teorizar mucho más, Pedro, y me encantaría leer tu tesis el día de mañana si es que algo como esto va. Pero yo diría que el pragmatismo está mucho más asociado a legislaturas atadas a la próxima elección, al sentir y al dolor del elector, que asambleas constituyentes mucho más ausentes y lejanas porque son un momento. Y sobre el procedimiento de cambio global y la experiencia del constitucionalismo bolivariano, y no solo bolivariano, sino que otros, de incorporar mecanismos de cambio global a los propios textos. En Chile nosotros discutimos a eso, se discutió en el primer proceso y en el segundo proceso, porque parecía que lo correcto era institucionalizar el cambio global, no solo la reforma parcial, sino que también el cambio global. En esto fue también incidente los trabajos de Richard Albert, este profesor de la Universidad de Texas, que quizás tú has podido revisar, Pedro, pero que ha calificado o hecho una completa taxonomía de las formas de cambio constitucional, reforma parcial, reforma total o cambio total, incluido o no en los textos constitucionales. Yo no me atrevería hoy día a elaborar una tesis más profunda sobre eso, solo decirte que sí se discutió que los textos sí contenían fórmulas de cambio global, precisamente para que el día de mañana, cuando se quisiera proponer un cambio total a la Constitución, hubiera un camino y no se construyera ese camino según las circunstancias de ese momento histórico. Muy bien. Excelente. Tenemos que armar más 20 días para pensar en las respuestas que has dado, porque son temas muy provocantes. Vamos a ver, alguém mais quer perguntar para o professor Sebastião Velasco? Por favor, a palavra está branqueada. Henrico. Olá, boa tarde, professor. Obrigado pela explicação, obrigado pelas respostas também das perguntas do Luiz, do Pedro. Professor, eu vou me ater a um aspecto específico do que você disse,
que seria, na verdade, né, essa dificuldade que existe em, por exemplo, elaborar uma nova Constituição, principalmente em tempos de populismo, né? Mas assim, me parece que isso não se restringe necessariamente a elaborações constitucionais, né? Porque uma nova Constituição seria realmente, de modo geral, acho que independentemente do momento em que um país se encontra, um movimento drástico, né? É uma completa reformulação de um sistema jurídico. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for tentar manter, né, a Constituição e realizar essas alterações pontuais, né, exatamente pensando de que nenhuma alteração muito grande vai ser possível pela dicotomia que existe, né, eu até pergunto até que ponto vale, né, até que ponto vale a pena o esforço, levando em consideração a polarização política, em realizar diversas pequenas alterações no texto constitucional, levando em consideração que essas alterações, ainda que pequenas, elas podem gerar uma espécie de desgaste político, né? E acabam movimentando, inclusive, o próprio legislativo de uma forma que, ao meu ver, às vezes me parece um pouco excessiva, se levando em consideração os possíveis resultados, que às vezes são pequenos. É mais uma movimentação, parece que de lados políticos diferentes. Aí eu até pergunto, assim, né, uma outra questão. Bom, talvez seja muito difícil mesmo fazer uma nova Constituição em tempos populistas. Será que realmente não vale a pena só parar, então? Assim, até uma pergunta estranha. Será que vale a pena a gente pensar nisso mesmo e talvez não pensar como, na verdade, superar o momento populista para então começar a teorizar como a gente faria uma nova Constituição? Não sei se fui claro, professor. Se quiser, eu posso fazer de novo a pergunta. Sebastián, ¿has comprendido cuando Enrico, la última parte de la pregunta de Enrico? Sí, creo que me parece haber comprendido y si no, bueno, volvemos a conversar. Bueno, gracias Enrico. A tu primer comentario, yo creo que en esto no hay una bala de plata, no hay una única respuesta porque aquello depende mucho de los contextos. Como señalé, la Comisión de Venecia en esto ha sido muy gráfica. Si bien tiene reglas o tiene sugerencias comunes, también respeta las propias prácticas de cada una de los países. Y por eso entonces yo, más que caminar hacia proponer que es mejor un solo camino, creo que, como bien indicas tú, el cambio global es un cambio drástico, es un momento drástico. Y eso pareciera hoy día, en momentos de polarización, ser cambios drásticos que siempre van a enfrentarse en escenarios polarizados. Y por eso entonces el cambio parcial, aunque genere desgaste, yo entiendo el punto del desgaste, yo entiendo el punto de que cambios parciales pueden ser demasiado acotados, pueden no ser suficientes, pero me parece a mí que el cambio parcial genera contornos más predecibles, genera respuestas más acotadas. Lo voy a poner con el caso de Chile. Nosotros durante el 2025 estamos discutiendo un cambio parcial a reglas del sistema político, algunas de ellas incluso inspiradas en la experiencia brasileña, como es el umbral para acceder al Congreso. No sé si ustedes le llaman umbral. Pero esa... Nosotros llamamos cláusula de desempeño o cláusula, cláusula de barreira. Ya, eso estamos discutiendo el 2025. Es una discusión importante, pero es una discusión acotada en sus efectos, que yo creo que son relevantes, en su contenido,
que puede desbordarse, pero que es difícil que sea atrapada por el constitucionalismo utópico, que si bien ha generado polarización, es una polarización muy acotada a esa discusión. Ha generado desgaste, por supuesto, porque ha habido mucha negociación política, pero pareciera ser el cambio adaptativo. Ahora, yo estoy también de acuerdo en que nosotros tenemos que discutir intensamente sobre cómo superar el momento populista y no simplemente darlo como un dato. Entiendo que esa fue tu segunda pregunta, es decir, uno puede preguntarse si es que conviene o no escribir constituciones de momento populista, o también puede preguntarse cómo superar los momentos populistas. Luis ha escrito un libro magnífico sobre eso para nuestra región, identificando el momento populista en que vivimos y los riesgos para la democracia constitucional. Yo creo que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por erradicar el momento populista, pero sabemos que eso son momentos históricos que probablemente están atravesados por una serie de causas, muchas de las cuales llegaron para quedarse, y por lo tanto tenemos que también en esto ser normativos, pero también aproximarnos descriptivamente en el sentido de darlo como un dato, y por eso es que yo creo que al menos en estas décadas tendríamos que mirar con distancia por el momento populista, por la fragmentación, por la polarización, los cambios constitucionales globales. Obrigado, professor. Vou passar a palavra para o Elias. Se mais alguém quiser perguntar, levante a mão, que nós vamos fazer a última roda de perguntas para terminarmos com a participação do professor Sebastião. Elias é um brasileiro que faz doutorado na Itália, em Perugia. Brasileiro que está lá. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor também, Sebastião. Eu começo agradecendo porque eu acho que eu sou um dos que acompanha com muita fidelidade esses eventos que são verdadeiramente assim de um brilho e de um conteúdo ímpar. Então, parabéns, Luiz, né, nessa organização. De fato, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Sebastião, pela tua exposição, também muito profunda. Eu estou em terras brasileiras, estou no sul do Brasil e estou a caminho do Chile para um período de pesquisa. Então, eu ouvi com muita atenção a tua exposição e com muito gosto. E gostaria de fazer uma reflexão, gostaria de ouvir o professor Sebastião, porque esse desafio do populismo e de ataques, não é, que nós estamos vivendo, não exclusivamente na nossa região da América Latina, mas também em outros lugares, né, de uma democracia iliberal, já chega a se dizer, e tantas outras problemáticas. O meu foco no âmbito constitucional é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário seja em âmbito de cortes constitucionais, mas também como Poder Judicial, não só do vértice como corte. E durante a exposição do professor, eu estava aqui pensando, até na última edição que tivemos, que acompanhamos, sobre a crise de representação, que foi muito falada, né, pelo professor Gargarella, e eu estava pensando sobre o papel das cortes nesses momentos de mediação de forças, né, de polarização, e como que se coloca nesse contexto judiciário e, mais particularmente ainda, a questão da independência da magistratura. Eu, neste mês de junho, ouvi da parte de magistrados do Chile como que eles se sentem institucionalmente fragilizados no contexto chileno. Então, dentro dessa perspectiva, entender qual que é a margem também de possibilidade desse poder, não é, de atuar em modo de, não diria moderar, mas de, em algum modo, amortecer, graças, né, esse graças aqui entre aspas, a essa independência em fazer avanços, seja em matéria de mutação constitucional, por exemplo, né, sem modificação de texto, mas também de, às vezes, quase um legislador positivo, que é o caso de mandado de injunção e outras técnicas que são colocadas ao serviço, né, de técnicas constitucionais mesmo, para que haja essa evolução.
Mas isso tudo dentro de um contexto em que a harmonia não é uma coisa descontada, né? É uma tensão, e essa tensão, o lugar de se resolver ela por excelência é no âmbito constitucional. Então, não sei qual que é a sensibilidade do professor sobre essa temática, mas eu gostaria, tenho muito interesse de ouvi-lo. Muito obrigado. Muito bem. Yo creo que Carlos pide la palabra. Carlos, por favor. Carlos Ernesto, ¿no? Professor, eu acredito que ele saiu da reunião e apareceu aqui. Talvez tenha sido por isso que pareceu que ele fez pergunta. Sebastián, yo te pido solo que cuando conteste la pregunta de Elías, explique muy rápido sobre la participación del Tribunal Constitucional en el proceso de la convención, del último proceso, que tenía una función de mediación, ¿no? Creo que no ocurrió de participar, pero había algo muy interesante que nosotros brasileños no tenemos, digamos, idea de la complejidad, digamos, del proceso chileno, el segundo principalmente. Bien, hoy la pregunta de Elías, pero voy a partir con el comentario que hace Luis, simplemente para mostrar que el diseño institucional del proceso constituyente, del segundo proceso constituyente, intentó abordar en alguna medida los defectos del primer proceso constituyente. Aún así, fracasó. Eso implicó que hubiera algún tipo de control, tanto en materia de procedimiento como de contenido sustantivo, por parte de órganos externos a la propia asamblea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la elaboración en el diseño de los procesos, se miró con mucha distancia lo que había ocurrido en una serie de procesos constituyentes latinoamericanos, en donde las asambleas constituyentes, por esa especie de entusiasmo originario, habían querido imponerse a otros poderes constituidos. Y por eso entonces se estableció en el primer proceso un control de procedimiento por parte de la Corte Suprema, no del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema. Y entonces, si es que la convención se saltaba algunas reglas del procedimiento, control de formas, control formal, la Corte Suprema podía intervenir. Eso es relativamente novedoso, porque en la vieja teoría del poder constituyente originario, nada puede controlar a la Asamblea Constituyente. En este caso, entonces, se consideró que eso estaba superado y que correspondía, para evitar los defectos de procesos latinoamericanos anteriores, el boliviano, por ejemplo, en parte el colombiano, para evitar aquello, establecer un control de procedimiento externo. En el segundo proceso, se estableció además un control sustantivo, es decir, ya no un control solamente de procedimiento, sino que también se exigió ciertos contenidos, al estilo de lo sudafricano, en donde en Sudáfrica, recuerdan ustedes, se establecieron un contenido mínimo que revisaba el Tribunal Constitucional. Aquí se estableció lo que se llamó 12 bases fundamentales, que en realidad también se les llamó coloquialmente bordes, es decir, eran límites de los cuales no podía salirse el segundo proceso, y esos eran límites sustantivos de contenido. Y se creó un órgano ad hoc que se llamó Comité de Admisibilidad, que no fue utilizado, como bien dice Luis, nunca fue invocado, pero que sí estuvo ahí en caso de que hubiera un desborde o se superaran los límites sustantivos ahí establecidos. Esto entonces supone que ambos procesos se alejaron de la idea de que no hubiera límites, sino que había límites. Eran en alguna medida procesos postsoberanos, como ha escrito a este respecto Arato. Voy a la pregunta de Elías.
porque Elías plantea un tema muy interesante y complejo, que es el rol de la judicatura, del Poder Judicial y de la Corte Constitucional en estos momentos. Y yo confieso, Elías, que no tengo una respuesta acabada, pero en principio yo sigo creyendo que las Cortes no tienen capacidad para ser mediadores. No pueden institucionalmente, estructuralmente ser mediadores. Incluso, por ejemplo, cortes colombianas, pongamos el ejemplo de Colombia, donde las cortes han intentado ser mediadoras a través de una serie de conceptos ideados a fin de mediar entre la política y la sociedad y las necesidades. La idea de estado de cosas inconstitucionales, que ustedes conocen, es un mecanismo que permite a la Corte mediar en la elaboración de política pública. En Argentina ha ocurrido lo mismo, y así en otras partes de nuestra región. Estoy seguro que en Brasil, yo conozco menos el caso brasileño, pero en Colombia y Argentina han sido casos como ese. Pues bien, ¿ha podido la Corte mediar en realidad en aquellas situaciones mejorando la política pública, o en realidad la Corte no tiene capacidad estructural para mediar en ese tipo de conflictos? Y yo creo que es muy difícil que la Corte pueda mediar, entre otras cosas porque está la Corte atada al derecho, al lenguaje del derecho, a las formas del derecho, está atada a un proceso, está atada a un litigio controversial. Y en cambio, la mediación, diría yo, es una mediación hoy día en política que es mucho más dinámica, que es mucho más flexible, es una mediación que sociológicamente no está atada a las formas del derecho, sino que es una mediación con mucha más complejidad. Por eso entonces, si yo tuviera que elegir, yo elegiría en fortalecer la capacidad mediadora de los congresos, de las legislaturas, en volver a creer en que ese espacio completamente, muchas veces fallido, como a veces son las legislaturas, poder revitalizarlas, poder volver a creer en esas formas de mediación y representación. Y también en la representación que se logra a través de las burocracias o de la eficacia de la burocracia. Vuelvo a decirlo, o vuelvo a preguntarlo, ¿cuál es el mecanismo de representación por excelencia hoy? ¿Es el voto? A veces. ¿Es la representación identitaria? No siempre. Es posiblemente todo eso entrelazado, confundido y mezclado, y también expresado en deseos de cumplimiento y eficacia. Y por eso es que entonces yo diría que más que las cortes mediadoras, buscaría a los congresos, las legislaturas mediadoras, a los ejecutivos mediadores, a las burocracias mediadoras, que creo tienen más dinamismo para poder hacerlo. Ahora, como digo, creo que es mucho más complejo el asunto de lo que lo estoy planteando, pero me encanta la pregunta y al menos el poder esbozar una respuesta, Elías. Muchas gracias, profesor, muchas gracias. Muy bien. Así que creo que tuvimos algunos momentos que fueron para mí, al menos, no puedo decir por los demás, pero que fueron de un grado, digamos, de provocación y de nuevas ideas. Por eso me gustaría solamente agradecer otra vez a Sebastián, ¿no? Y decirle que de eso al menos salgo con 3 cuestiones para pensar. Así que podemos pensar conjuntamente después. Por eso hago la publicización de eso. La primera es, en verdad no estamos pensando solamente en una nueva idea, un nuevo concepto, una nueva historia para la Constitución. Estaban pensando en verdad en una nueva configuración, digamos, en nuestras cabezas sobre la Constitución. ¿Por qué digo eso? Porque en verdad este proceso
de fortalecimiento de la Constitución como idea, ¿no? Y la centralidad que tiene esta Constitución tiene que ver con un tiempo y con un contexto que puede ser que ya no estemos más viviendo. Y la segunda cuestión es, puede ser también que por eso la centralidad del Poder Judicial desempeñó una función tan importante en nuestras ideas. Y si se termina, digamos, un tiempo donde la Constitución tiene tiene nuevas funciones, puede ser que menos normativas, digamos, puede también que el Poder Judicial tenga que ocupar un nuevo espacio, y la consecuencia de eso es que tenemos que refundar la idea de la separación de poderes, digamos, esta del siglo XX, el fortalecimiento del Poder Judicial, y yo comparto contigo que tenemos que fortalecer con todos los problemas la política, que es de ahí que viene, digamos, no sé si el nuevo momento, pero es de ahí que desde algún tiempo tenemos que transformar esta realidad que vivimos. Y la tercera es, ¿no? Si existe algo, ¿no? Y creo que Enrico también pasaba por eso, si existe algo en nuestro tiempo, de este periodo, es que yo creo que ya no podemos superar los populismos. Ya están en la agenda normal. Pero para enfrentarlos no son las constituciones ni los tribunales, es la política solamente que puede enfrentar los populismos. Y es, digamos, que nosotros entendamos que la participación tiene que cambiar y, como dice Rosan Valón, ¿no? La idea del elector no es el ciudadano elector. La idea de la política actual es poner a las personas en la política cotidiana. Y eso no tiene nada que ver con los tribunales y la Constitución. Tiene que ver con volver a la política. Es eso, ¿no? O sea, puede que el futuro sea un poco parecido con lo que pensábamos en el pasado. Para un liberal como Sebastián, y termino con eso, estamos volviendo a un tiempo que conoces. O sea, la idea en verdad hay mucho de la idea de la política liberal en eso, que es volver a la política de verdad y no a la centralidad de otros actores, ¿no? Y no quiero decir que esto tiene que ver con el neoliberalismo, porque ahí tenemos una divergencia nosotros, pero en verdad algunas de estas propuestas son liberales en verdad, ¿no? Así que como meras reflexiones o cuestiones no pensadas, salgo de aquí con mucho para pensar. Las preguntas de Pedro, de Rico, de Elías, etcétera, etcétera, y lo que hablamos hoy, tuvimos momentos muy provocativos, y es para eso que estamos aquí, digamos, reunidos. Para nosotros brasileños a la hora del almuerzo, para Sebastián que tiene almuerzo es ahora, está llegando, porque los chilenos comen más tarde que nosotros. Así que Sebastián, muchas gracias. Fueron momentos increíbles, te agradezco, te devuelvo la palabra y terminamos después. Muchas gracias, Luis, y a todos por la presencia, por las preguntas y siempre por el entusiasmo con el que podemos reflexionar sobre estos temas. Me encantan las últimas ideas de Luis. Creo que ese libro que alguna vez pensamos en escribir en las próximas décadas, bueno, ya está siendo reflexionado y al menos esbozado hoy. Muchas gracias. Dale, muchas gracias a todos, y termino aquí la grabación primero, que tengo que hacer las cosas correctamente, digamos.